Shoah, la memoria del mal. Si el poder financiero judío, internacional de Europa y de fuera de Europa, logra precipitar de nuevo a los pueblos a una guerra mundial, el resultado no será la bolchevización de la tierra y la victoria del judaísmo, sino el exterminio de la raza judía en Europa. Son palabras de Hitler ante el Reichstag el 30 de enero de 1939. Quedan apenas unos meses para la Segunda Guerra Mundial. El antisemitismo en Alemania se ha hecho fuerte. Atrás quedaron las leyes de Nuremberg de 1935. En 1938 se logra radicalizar aún más el discurso antisemita. Son muchas las publicaciones de la época que apoyan estas tesis, sobre todo la revista Der Stürmer, de Julius Streicher. El antisemitismo había arraigado fuertemente en la sociedad germánica. No obstante, los primeros brotes del antisemitismo contemporáneo habría que achacarlos a la Rusia zarista. En 1881 y hasta 1883, grandes masas de población judía se van trasladando a la zona del Imperio Austrohúngaro. Van huyendo de Rusia debido a una persecución sangrienta. Por tanto, miles y miles de judíos van llenando ciudades, pueblos, aldeas de zonas concretas como Rumanía, Chequia, Alemania, Austria, Hungría. El judío ha sido siempre una minoría en Europa y una minoría perseguida. Es de sobra conocido la disputa entre la Iglesia y la sinagoga. Durante toda la historia, especialmente a partir de la Edad Media, los judíos son objeto de burla y de persecución. Estas se intensifican sobre todo a partir del siglo XII, en muchos puntos de Europa. En España tenemos el episodio de 1391, en que decenas, quizá centenares de sinagogas, de espacios públicos judíos son arrasados. Mucha gente es asesinada, otros tienen que huir. La figura del judío siempre ha sido controvertida. El judío siempre ha sido una minoría en Europa. Se ha visto como el antagonista del cristiano. El judío siempre había sido un objeto a convertir o a perseguir. Ya Lutero, con la Reforma, intentó que el judío se convirtiera a su nueva religión. El antisemitismo contemporáneo no tiene que ver mucho con aquel antisemitismo, quizá más bien antijudaísmo. En la edad contemporánea, el antisemitismo se convierte en una persecución contra la raza, contra la sangre, contra una forma de ser. Mientras el antijudaísmo en la Edad Media y en la Edad Moderna estaba dirigido sobre todo hacia la conversión. Había que convertir a un pueblo con una fe errática. Corría el año 1897 cuando se publican las actas del primer congreso sionista. Ese congreso tuvo lugar en Zúrich, en Suiza. Aquí tenemos como relevante la figura de Theodor Herzl. Aquel grupo de personas reunidas en torno a un nacionalismo hebreo son vistos como auténticos conspiradores. En el año 1905 se publican en Rusia los protocolos de los sabios de Sion. Esos protocolos venían a decir que un conjunto de judíos estaba conspirando para cambiar el orden mundial. Fueron publicados en Rusia, pero entrado el siglo XX tuvieron gran repercusión en el Imperio Austrohúngaro y, como no, en Alemania. En Alemania, en la época de Hitler, fueron tomados como verdaderos. No había ninguna prueba al respecto, pero una corriente antisemita consideraba que estos protocolos tenían una razón de ser y que lo que se decía en ellos era totalmente cierto.
Muchos nazis recordaban aquella famosa puñalada en la espalda. Los alemanes realmente no perdieron la guerra, no perdieron la Primera Guerra Mundial. Fueron traicionados, fueron obligados a rendirse, quizá por el judío. Se veía al judío como la mano que movía los hilos de la rendición de Alemania, como aquel que conspiraba contra esta nación, aliado con otras naciones. El judío era visto, por tanto, como un traidor. No hay que olvidar que muchos soldados que combatieron en la Primera Guerra Mundial eran hebreos. Sin embargo, durante el periodo de los años 20, esa población fue prácticamente ignorada. El judío se asociaba a la traición. El judío nunca se asociaba a la defensa de Alemania. Durante los años 20 comenzó a asentarse mucho más el antisemitismo, con muchas publicaciones, entre ellas el libro Mi lucha de Adolf Hitler. Hitler cogió un partido político, el Partido de los Trabajadores Alemanes, a inicios de los años 20, y lo convirtió en una potencia política en 1932, año en que ganó las elecciones. Pasó de un partido de unos 20 afiliados a un partido de unos 2 millones de afiliados. Las crisis vividas en los años 20 reforzaron la idea de antisemitismo. La hiperinflación entre 1922 y 1923. El crack del 29 también se asociaba con la mano judía. En la época de la hiperinflación, además fue asesinado el primer ministro Walter Rathenau, que era judío. Durante los años 20 se refuerza esa idea de que el judío debe salir de Alemania. Cuando Hitler gana las elecciones en 1932, comienza un programa antisemita. A mediados de 1933 se llama al boicot de los negocios judíos. El buen alemán no puede comprar en un negocio judío. Es más, estos negocios son atacados en muchas ocasiones e incluso destruidos. El judío intenta vivir con la normalidad que puede. En Alemania, muchos optan por salir. Algunos emigran a los Estados Unidos y a otros países. Sin embargo, una gran parte del pueblo alemán judío decide quedarse. La merma de derechos cada vez se hace más patente. La Segunda Guerra Mundial fue un momento complicado. A partir de esa fecha, la situación de los judíos va cambiando. En 1939, con la ocupación de Polonia, se toman medidas contra los judíos. Se les marca, se les pone la estrella de David. A lo largo de los territorios ocupados, especialmente en Polonia o Ucrania, los Einsatzgruppen van eliminando a grandes masas de judíos, sobre todo aquellos que encontraban en las pequeñas aldeas, en los Setter. Gente pobre, rabinos, curtidores, pequeños joyeros, artesanos, agricultores, ganaderos, muchos con profesiones muy sencillas, fueron eliminados físicamente. El desastre mayor que se conoce fue el asesinato en masa de 34.000 judíos entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, a las afueras de Kiev, concretamente en Babi Yar. Atrás quedó la imagen del judío que combatió en la Primera Guerra Mundial y que mostraba orgulloso su uniforme alemán, junto con algún objeto litúrgico judío. Ellos formaban parte de ese pueblo alemán y no querían ser vistos como traidores, sino como héroes. Hitler, sin embargo, intentó eliminar cualquier vestigio de germanidad de aquellos judíos. El objetivo de Hitler era eliminar a los judíos, echarlos de la vida pública y posteriormente pensar en que de alguna manera había que exterminarlos. Es lo que se hizo en lugares como Minsk, en Bielorrusia, o como he dicho antes, en Babi Yar, Ucrania.
Decenas, centenares de publicaciones animaban a la población a perseguir al judío. El judío fue demonizado, era caricaturizado, con rasgos indeseables, muchas veces con forma de animal, de gusano, de oruga, de araña. Se va despersonalizando al judío. Se le van añadiendo símbolos. El símbolo de la masonería, del sionismo. Se intenta ver al judío como un monstruo que no debería formar parte de la sociedad alemana, a la cual está destruyendo. En definitiva, es el ideario nazi. El ideario nazi va cuajando también entre la población. Gran parte de la población se identifica con las ideas de Hitler. Otros simplemente secundan esas ideas sin cuestionarse demasiado. El resultado de todo ello es de sobra conocido. Auschwitz, Treblinka, Birkenau, Majdanek, Dachau. Cientos y cientos de campos, en los cuales los judíos trabajaron hasta la extenuación, y en algunos de ellos directamente fueron asesinados. El objetivo era eliminar cualquier vestigio judío de Europa. Para ello, la cámara de gas hizo un gran servicio. Los judíos eran deportados desde muchos puntos de Europa. Por ejemplo, en Salónica, una población de 70.000 habitantes, de los cuales 53.000 eran judíos. Gran parte de ellos fueron deportados. En Hungría, donde al principio del siglo XX la población judía era el 25% de la población de Budapest, fueron deportados a unos meses antes del término de la Segunda Guerra Mundial. Mientras los rusos bombardeaban duramente Budapest, los alemanes tenían como prioridad deportar a los judíos en masa. Podrían haberse dedicado a otra cosa, sin embargo, veían como una prioridad nacional deportar a los judíos hacia Auschwitz y otros campos de exterminio. En muchos de estos campos murieron niños, mujeres, ancianos. Muchos de ellos iban directamente a la cámara de gas. Pocos pasaban por el campo de trabajo. Había que eliminarlos sencillamente, no dejar ni huella. Decenas, centenares de juderías de toda Europa fueron desapareciendo. Tenemos testigos de la historia, juderías como Ferrara, que prácticamente desapareció por completo. Gran parte de la población de Budapest, Salónica y muchísimos lugares de Europa. El antisemitismo es una enfermedad social. Hoy en día es secundada por partidos minoritarios, pero que resultan muy atractivos para algunos jóvenes. En ocasiones son guiados únicamente por la simbología, sin investigar mucho más allá. Parten de mitos, de anécdotas, de alguna historia que le han contado. Gran parte de las personas que forman parte de estos grupos apenas tienen relación con la cultura. No se han molestado en investigar acerca de lo que ha sido el Holocausto, acerca de lo que han sido momentos negros de la historia. Simplemente secundan una ideología que les parece atractiva, quizá como una forma de protesta social. Por eso, en los tiempos que corren, es necesario alertar y alentar para que la gente no secunde este tipo de ideología, cuidando sobre todo la educación de nuestros hijos e intentando hacerles ver y hacerles conocer el pasado para respetar el presente y para cuidar también el futuro. Actos como los sucedidos en la Segunda Guerra Mundial jamás se deberían repetir. Es una lección que nos da la historia.